versículo número 1 en adelante. Este libro fue escrito, o los eventos que nos narra este libro, acontecieron cuando el pueblo de Israel había cumplido ya 70 años de estar viviendo entre los babilónicos. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo, 70 años atrás el rey Nabucodonosor llegado hasta las puertas de Jerusalén, la había sitiado durante 2 años y finalmente termina derrotando a la ciudad, tomando la ciudad de Jerusalén, y se llevó lo mejor, los nobles, las personas más ilustradas, los que tenían más conocimiento, los que sabían leer y escribir. Esa era la táctica que tenía el rey Nabucodonosor. Sus trofeos, más que una cuestión de riquezas, sus trofeos eran más llevarse lo mejor de cada pueblo, de las personas de cada pueblo. Era como ponerlos a su servicio, ¿sí? Y esto llama la atención porque de Israel toma a los más reconocidos, toma a los que tienen más posibilidades de poder aportar a su reino. Y entonces, después de 70 años, ya murió el rey Nabucodonosor, ya han pasado otras personas, otros reyes, y este personaje, Nehemías, nos dice la Biblia que fue uno de los principales que comenzó a reconstruir los muros de Jerusalén. Y lo que quisiera que prestáramos atención en esta reflexión es cómo es que Dios nos llama, cómo Dios llama a este varón, a Nehemías, a reconstruir los muros de Jerusalén. Dice la Escritura: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Esto que nos va a narrar sucedió entre los meses de noviembre y diciembre. El mes judío no va de acuerdo al calendario gregoriano que nosotros tenemos. El mes judío comienza los días 15 y termina los días 15 del siguiente mes, de acuerdo a nuestro calendario. Entonces, este mes, Quisleo, inició el día 15 de noviembre y terminaba el 15 de diciembre. Entonces, este llamado que Dios le hace a Nehemías, este momento que llega esta información a los oídos de Nehemías, se da entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. Dice el versículo 2: que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, porque cuando hubo este sitio, hubo judíos que se alcanzaron a escapar de la toma de Jerusalén. Y entonces se nos dice aquí que 70 años después llegan a preguntarle, bueno, ¿cómo están aquellos que habían logrado escapar? Porque finalmente hubo algunos que sí lograron escapar, y después de que escaparon, en ese momento, regresan a habitar la ciudad, pero una ciudad completamente destruida. Es como llegar a habitar una ciudad después de una guerra. Hay ruinas por todos lados, hay falta de servicios, etc. O sea, no es el mejor lugar para poder vivir una ciudad después de que ha sido atacada, de que ha sido quemada y que ha sido derribado sus muros. Ya te imaginarás la cantidad de personas que habían hecho rapiña y que se habían metido a robar. O sea, no era un lugar seguro de ninguna manera. Pero bueno, los sobrevivientes, los que habían logrado huir, decidieron regresar a reocupar algunos espacios dentro de Jerusalén. Entonces, a ellos se refiere cuando aquí Nehemías pregunta cómo están los que habían escapado. Entonces dice, y pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y dice el versículo 3, y me dijeron el remanente, o sea, los que quedaron, esta gente que había logrado escapar, o que de plano era tan pobre que el rey ni siquiera los consideró para llevárselos, o sea, no aportaban nada a su reino, no eran vistos como un trofeo,
ni nada por el estilo, sino que era el menosprecio del rey Nabucodonosor. Estos que se habían quedado, dice, que se encontraban, dice, que allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. O sea, eran personas continuamente ofendidas. La palabra afrenta quiere decir ofensa. Y entonces todo el mundo los ofendía, era la burla de los pueblos aledaños, los que vivían en esta ciudad de Jerusalén. Y dice que estaban en gran mal y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vale la pena decir que Nehemías era copero del rey, es decir, tenía un lugar privilegiado de servir al rey de Babilonia, ¿no? Ahí en Susa, la capital del reino. Entonces, Nehemías no era alguien que estuviera siendo afectado por las condiciones en las cuales estuviera viviendo. O sea, no estaba en un contexto de necesidad material, no le estaba pasando mal a Nehemías. Era alguien que tenía recursos, que tenía una posición, que tenía un lugar específico de servicio y la confianza del rey, porque un copero tiene que ser alguien de mucha confianza del rey, porque es algo que toma el rey, ¿verdad? Y hay muchos intentos de asesinato y de tratar de derrocar a los reyes. Entonces, el copero es una persona de mucha confianza, por lo tanto, estaba muy cómodo Nehemías. O sea, en la posición en la que estaba, la estaba pasando de lujo, estaba pasando muy bien. Y entonces, cuando escucha estas palabras, es aquí donde vemos que Dios toca el corazón, porque no tenía necesidad Nehemías de sentir este peso que sintió en este momento cuando escucha estas palabras. Dice el versículo 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. ¿Qué hacía una persona que no tenía ninguna necesidad, que no le hacía falta nada, llorando por causa de lo que a cientos de kilómetros al sur estaba sucediendo, cuando él estaba viviendo bien? O sea, su vida no era una vida que tuviera una escasez, que tuviera necesidad. Pero él escucha estas palabras y dice: y me senté y lloré e hice duelo. Es decir, emocionalmente le afectó a Nehemías, pero no solo, digamos, que fue ese sentimiento típico de pobrecito, ¿no? Como muchas veces nos enteramos de ciertos sucesos y decimos: uy, qué mal que le haya ido así a fulano de tal, a su fulano de tal. O sea, y ya se queda como en un mero qué mal que le esté pasando mal. No, aquí vemos a Nehemías que realmente le pudo, o sea, en su corazón se afectó en pensar en cómo estaba la ciudad de Jerusalén, la gente que era su pueblo. Estaba dolido, y esta emoción provino de Dios. Es decir, no estaba, en este caso Nehemías, no nos narra que estuviera como tal pensando y añorando: ay, cuando me vaya a Jerusalén. Estaba pasando bien. Pero cuando Dios pone una carga, cuando Dios hace que el corazón se cargue por una situación, comienza el Espíritu Santo a hacerte saber que necesitas hacer algo, que no puedes quedarte sin hacer nada. Así se sentía en este caso Nehemías. Dios trajo esta carga a través de esta información, trajo esta carga para que Nehemías comenzara un proceso de responsabilidad delante de Dios. Porque si nos brincamos al capítulo número 2, que es cuando Nehemías le pide al rey poder viajar a Jerusalén, pasaron 3 meses. El capítulo número 2 sucede en el mes de Nisan, dice el capítulo 2, versículo 1, dice: sucedió en el mes de Nisan. El mes de Nisan es marzo-abril, del 15 de marzo al 15 de abril. Pasaron 3 meses. Durante este periodo, Nehemías estaba angustiado, estaba dolido, estaba de duelo, ayunaba, o sea, estaba cada vez cargándose más por la necesidad que le habían comentado, que se había enterado. Este es un llamado de Dios, amigos. Este es un llamado de Dios, porque no es algo que estuviera buscando Nehemías,
no es algo que estuviera anhelando, que quisiera ser líder. Él era copero, no era arquitecto, ni siquiera como para poder pensar en ir a ver, vamos a verificar los muros, ¿no? No era su oficio no era ser arquitecto ni ser albañil, no, lo que él estaba haciendo era ser copero del rey nada más. Entonces, este llamado lo saca completamente de su sistema, de su comodidad, de su capacidad, de sus atributos, de su inteligencia, de lo que él conocía. Ese es un llamado de Dios. Y empieza el llamado de Dios por una carga, por una angustia de saber que Dios me está haciendo ver cierta necesidad con propósito. O sea, Él no deja las cosas a la ansiedad, sino que permite ver necesidades y abre puertas para que cada uno asuma su papel y su propósito en el reino de los cielos. ¿Sí me doy a entender? Y a veces nos saca completamente del esquema al que estábamos habituados, al que estábamos acostumbrados. Entonces, si anhelamos ver avivamiento, necesitamos también estar dispuestos a que nos saquen del sistema, a que nos muevan lo que normalmente diríamos, estamos bien. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Dios te va a sacar de ese estatus, porque si anhelas ver almas convertidas, si anhelamos ver que las personas se salven, que las personas busquen sinceramente a Dios, Dios nos va a sacar del sistema. Nos va a sacar del estatus de, pues por allá está el problema, ¿no? Y nos va a involucrar en el problema. Nos va a llamar a ven y atiende este problema, atiende este desafío. ¿Sí me doy a entender? No nos deja cómodos, nos va a estar a lo mejor semanas, a lo mejor días, a lo mejor meses, todo el tiempo haciendo notar que hay algo ahí que yo tengo que hacer, ¿de acuerdo? Y eso es un llamado de Dios, a través de una información que nos llega y que carga nuestro corazón. Anhelamos ver un avivamiento, bendito sea Dios, pero no hay que verlo de manera romántica. Hay que verlo como que cada uno tiene que participar, tiene que ponerse las pilas, tiene que ponerse proactivo en el reino de los cielos. Entender que me está llamando a mí, aunque yo no sepa hacer yo no tengo esa capacidad a lo mejor de poder suplir esa necesidad de ser arquitecto, de levantar muros y de organizar. Yo simplemente me dicen, toma bebe para saber que está bien y que no va a afectar al rey, ¿no? Y esa era toda la chamba y se la pasaba tranquis. Pero cuando Dios va llamando, va cargando y va cargando y va cargando, y va haciendo más y más y más fuerte y más intensa la necesidad de participar en ese llamado, en esa necesidad. Eso hace Dios, ¿de acuerdo? Y el llamado que Dios tiene y quiere hacernos es justamente a que si queremos ser parte de la extensión del reino de los cielos, de avanzar en el reino de los cielos, no podemos quedarnos con comodidades. No hay excusas de yo no sé hacer esto, yo no puedo hacer esto, se sale de mi capacidad. Si Dios te permite ver y entender una necesidad, es porque te está llamando. Si no, te dejaría en la ignorancia. No tiene caso decirte, oye, está pasando esto, hay esta situación, hay esta necesidad, si no es porque nos esté llamando para cubrirla. ¿De acuerdo? Reflexionemos y anhelemos salir de ese estatus a veces de yo aquí ya estoy bien, ya no necesito más, porque cuando Dios nos permite ver una puerta es para atenderla, ¿de acuerdo?